Regresé sin avisar y lo encontré solo, abandonado en una cama de hospital. No había nadie junto a él, ni una mano que le acariciara la frente, ni una voz que le dijera que todo iba a estar bien. Solo las máquinas, frías, marcando el ritmo de su respiración, y el silencio, un silencio que dolía más que cualquier palabra. Mientras mi hijo luchaba por su vida, su esposa estaba lejos, gastando el dinero que él había ahorrado con tanto esfuerzo, no en medicinas, no en cuidados, sino en fiestas, joyas y viajes, como si el tiempo que le quedaba no importara. ¿Y eso, hijo? Eso es algo que una madre no olvida jamás. Me quedé en la puerta un instante, mirándolo. Estaba tan pálido, tan frágil, y aún así, cuando me vio, intentó sonreírme. Esa sonrisa me partió el alma. No me dijo nada, pero sus ojos me lo contaron todo. Estaba cansado, estaba triste, y se sentía traicionado. Yo había confiado en que ella lo cuidaría, que estaría ahí para él como yo lo estaría si pudiera. Pero en ese instante entendí que me había equivocado, y esa equivocación estaba costando más que dinero. Estaba costando su vida. No voy a mentir, sentí rabia, rabia de madre, de esa que no grita ni golpea, pero que se guarda aquí dentro, hasta que te da la fuerza para actuar. Esa misma noche, después de verlo, fui al banco y congelé todas las cuentas. No iba a permitir que un solo centavo más se gastara en lujos mientras él se moría en esa cama. Algunos podrían decir que fue un acto duro, pero yo no lo veo así. No fue venganza, fue justicia. Justicia de madre, porque el dinero se recupera, pero la dignidad de un hijo, eso no tiene precio. Esa imagen, la de mi hijo acostado en esa cama, nunca se borrará de mi mente. Y tampoco olvidaré la sensación de cerrar la puerta del hospital esa noche, sabiendo que había hecho lo correcto, aunque eso me trajera problemas después. Por eso hoy, mientras escuchas mis palabras, te pido que te quedes hasta el final y me digas desde qué ciudad estás oyendo mi historia. No lo pregunto por simple curiosidad, hijo. Lo pregunto porque quiero saber hasta dónde llega la voz de una madre que no se rinde. Todavía recuerdo el amanecer de ese día. El cielo estaba pintado de naranjas y rosados, pero yo no podía admirarlo. Había viajado toda la noche, sin dormir, con la mente llena de preguntas y el corazón apretado. Una madre sabe cuando algo anda mal, y yo lo sentía en lo más profundo. Bajé del avión con mi vieja maleta, esa que me ha acompañado en tantos viajes para visitar a mis hijos y nietos. Y en mi bolso, junto a mis documentos, llevaba el reloj de bolsillo que me dio mi padre antes de morir. Me dijo: «Hija, este reloj no cuenta solo las horas, cuenta lo que haces con ellas». Ese día, cada tic-tac me recordaba que no podía perder ni un minuto más. Salí de la terminal y el olor a café recién hecho me envolvió, pero no me trajo calma. Afuera, la vida seguía como siempre, pero para mí, nada estaba en su sitio. Y ahí, entre el ruido del aeropuerto y el silencio que yo llevaba por dentro, me prometí llegar hasta el final, porque una madre nunca deja de luchar por su hijo. Tenía 62 años y hacía apenas unas semanas que me había retirado de la Marina, después de 38 años de servicio. 38 años que me enseñaron a ser fuerte, a no llorar en público, a mantenerme firme aun cuando el mar parecía querer trabarse el barco entero. En mi vida vi tormentas que parecían interminables y noches en las que el horizonte estaba tan negro que no sabía si verías el amanecer. Y sin embargo, nada me había preparado para lo que estaba por vivir con mi hijo.
A lo largo de esos años, participé en misiones que no siempre terminaban bien. Recuerdo rescates en alta mar, saltar a lanchas pequeñas en plena tempestad, buscar a personas que llevaban días desaparecidas. Y aunque el peligro era constante, siempre sentía que estaba cumpliendo un propósito. Pero ahora, ese uniforme estaba guardado en un armario, y yo solo quería ser madre. Había soñado muchas veces con este momento. Colgar mi gorra de servicio, dejar de escuchar órdenes por radio, olvidarme del olor a sal y combustible, y dedicar mis días a mi familia. Imaginaba pasar tardes tranquilas con mi hijo Andrés, tomando café en la terraza, poniéndonos al día de todo lo que no habíamos podido compartir. Pero la vida en la Marina te enseña a aceptar que siempre habrá ausencias. Cuando él era niño, me perdí cumpleaños, presentaciones escolares y momentos importantes. Y aunque me dolía, siempre me repetía que lo hacía para darle un mejor futuro. Andrés lo entendía, o al menos eso creía yo. El tiempo pasó rápido, demasiado rápido. Lo vi crecer en fotos, en cartas y en llamadas apresuradas cuando el barco estaba cerca de la costa y podíamos tener señal. Cada vez que lo veía en persona, me sorprendía lo alto que estaba, lo adulto que se había vuelto. Y en cada despedida, yo me prometía que la próxima vez no tardaría tanto en regresar. Cuando finalmente llegó el día de mi retiro, sentí que una parte de mí respiraba aliviada. Ya no más madrugadas frías en cubierta, ya no más mirar el mar buscando señales de vida en medio de la nada. Por fin podría estar en tierra firme, por fin podría estar cerca de mi hijo. Andrés, mi muchacho, el niño que solía esperarme con dibujos y abrazos, ahora era un hombre hecho y derecho. No lo veía desde hacía casi 3 años, y aunque hablábamos por teléfono, no es lo mismo. Una madre siempre quiere mirar a su hijo a los ojos para saber si de verdad está bien. Había oído por conocidos que su matrimonio no andaba del todo bien, pero él nunca quiso darme detalles. Me decía que todo estaba bajo control, que no me preocupara. Y yo, como madre, me quedaba con esa inquietud que te acompaña aunque intentes disimularla. Porque cuando amas, no necesitas pruebas. Sientes cuando algo no anda bien. Por eso al bajar del avión aquel día, no venía con la ilusión de una visita normal. Venía con el presentimiento de que algo no estaba bien, de que mi hijo me necesitaba, aunque él mismo todavía no lo supiera. Esa corazonada fue la que me trajo de vuelta, y fue también la que me preparó para una verdad que dolería más que cualquier tormenta en alta mar. No sabía que el uniforme que había dejado colgado en casa todavía tendría que usarlo, no para pelear en el mar, sino para enfrentar una batalla mucho más personal. Una batalla por mi propio hijo. Tomé un taxi en la salida del aeropuerto. El chofer me preguntó la dirección y yo, con una sonrisa cansada, le dije: Calle Los Naranjos, 711. Mientras el auto avanzaba, yo miraba por la ventana, dejando que los edificios y árboles pasaran como un borrón. En mi mente me imaginaba la cara de mi hijo al verme llegar sin avisar, su abrazo apretado, su risa sorprendida. Lo veía sirviendo café en la cocina, contándome cómo iban las cosas. Esa ilusión me acompañó todo el trayecto. El camino estaba tranquilo, con ese aire fresco que deja la madrugada. Yo pensaba en lo rápido que pasa la vida, en cómo uno se pasa años soñando con un momento sin imaginar que la realidad puede ser muy distinta a lo que espera. Me acomodé el bolso en el regazo y toqué el reloj de mi padre, como si ese tic-tac pudiera tranquilizarme. Cuando el taxi giró hacia la calle Los Naranjos, noté que algo no estaba bien. Siempre recordé esa calle como un lugar lleno de luz, con niños jugando y vecinos saludando. Pero esa mañana todo estaba en silencio. Las casas parecían dormidas, las persianas bajadas
y hasta el aire se sentía más pesado. Al llegar al número 711, el corazón me dio un vuelco. La casa de Andrés estaba en penumbra, las cortinas cerradas, como si no quisiera dejar pasar ni un rayo de sol. No había ningún auto en la entrada. El buzón estaba tan lleno que algunas cartas asomaban, dobladas, a punto de caer. Esa no era la casa de alguien que viviera ahí todos los días. Esa era la casa de alguien ausente. Pagué el taxi con manos temblorosas y me quedé un momento frente a la puerta dudando si tocar o no. Fue entonces cuando escuché una voz familiar llamándome desde la acera enfrente. «¡Señora Teresa!». Levanté la vista y allí estaba doña Elena, la vecina de toda la vida, con su delantal y una mirada que mezclaba sorpresa y preocupación. Caminé hacia ella, intentando mantener la calma. Me tomó de las manos, apretándolas fuerte, como quien está a punto de dar una noticia que sabe que dolerá. Y entonces con voz baja me dijo: «Tu hijo está internado en el Hospital San Rafael». Sentí que el suelo se me movía. «¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué le pasó?», fueron las únicas palabras que pude articular. Ella me miró con una mezcla de compasión y rabia, y antes de que pudiera reaccionar añadió: «¿Y tu nuera, Camila, está en un yate de fiesta?». Esas últimas palabras me atravesaron como un cuchillo. No podía entenderlo. No podía imaginar cómo, mientras mi hijo estaba en una cama de hospital, su esposa estaba celebrando en medio del mar. Me quedé mirándola, sin poder decir nada, con un calor extraño subiéndome por el pecho. Era rabia, tristeza y la certeza de que algo muy grave estaba pasando. Doña Elena me acarició el brazo y dijo: «Vaya, señora, vaya al hospital, su hijo la necesita». Y ahí, en ese instante, supe que el abrazo que había imaginado en el taxi no iba a suceder. En su lugar, me esperaba una carrera contra el tiempo para estar al lado de mi hijo antes de que fuera demasiado tarde. Apenas escuché el nombre del hospital, levanté la mano para llamar a un taxi. El primero que se detuvo tenía las ventanas abiertas y olía a gasolina. Pero no me importó. Me incliné hacia el chofer y, sin poder ocultar la urgencia en mi voz, le dije: «Por favor, lléveme al Hospital San Rafael, lo más rápido que pueda». Él asintió y arrancó sin hacer preguntas, como si entendiera que no había tiempo que perder. Mientras el auto avanzaba, mi mirada estaba fija en la carretera, pero mi mente se llenaba de recuerdos. Pensaba en todos esos años en los que, desde mi puesto en la marina, enviaba el dinero puntualmente, convencida de que con eso estaba cuidando de Andrés. Me repetía que aunque yo no estuviera físicamente, él estaba protegido, que su esposa se encargaría de darle todo lo que necesitaba. Y ahora, esas palabras de doña Elena no dejaban de retumbar en mi cabeza. Está en el hospital, y ella en un yate de fiesta. Era como si cada sílaba me arrancara un pedazo del corazón. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude creer que el dinero por sí solo bastaba para cuidar de alguien? Me invadió una culpa fría, de esas que no dejan respirar. Había confiado en que Camila sería sus manos cuando él no pudiera moverse, su voz cuando él no pudiera hablar, y en cambio había elegido ser su ausencia. Y yo había sido cómplice sin saberlo, cerrando los ojos mientras todo se desmoronaba. El taxi se detuvo en un semáforo
y miré por la ventana. Vi a una pareja caminando de la mano, riendo, ajenos al dolor de los demás. Pensé en cómo las vidas pueden ir en direcciones tan opuestas, en cómo para unos el día es luz y para otros es sombra. Pasamos por calles que me eran familiares, pero se sentían extrañas. Todo parecía más ruidoso, más rápido, y yo solo quería que el chofer pisara más fuerte el acelerador. El tic-tac del reloj en mi bolso sonaba como un recordatorio cruel de que cada segundo podía marcar la diferencia entre ver a mi hijo consciente o no verlo así nunca más. Me mordí los labios intentando contener las lágrimas. Una madre no debería llorar antes de tiempo, pero yo sentía que estaba perdiendo algo antes de llegar. Las manos me temblaban y tuve que entrelazarlas para no delatarme. En mi cabeza repetía una y otra vez: «Resiste, hijo, ya voy». Era como si quisiera que esas palabras viajaran más rápido que el taxi, atravesaran las calles y llegaran a esa habitación de hospital para que él supiera que no estaba solo. Cuando por fin vi el letrero azul del Hospital San Rafael, el corazón me dio un salto. Era como llegar a puerto después de una tormenta, pero sin saber si lo que encontraría sería calma o un naufragio. Y mientras el taxi giraba hacia la entrada, me prometí que pasara lo que pasara, no volvería a dejar que nadie, y mucho menos su esposa, decidiera cómo se cuidaba a mi hijo. Esa responsabilidad volvía a ser mía. Apenas crucé la puerta de cuidados intensivos, el olor a desinfectante me golpeó. Ese aroma frío, metálico, que siempre anuncia que la vida está pendiendo de un hilo. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío y cada uno me pesaba más que el anterior. Cuando la enfermera me señaló la habitación de mi hijo, sentí que me faltaba el aire. Entré despacio, como si temiera que mi presencia pudiera romper algo frágil. Y ahí estaba él, mi Andrés, tan pálido que parecía una sombra de sí mismo, con los labios resecos, el pecho subiendo y bajando al ritmo de las máquinas. Tenía tubos en los brazos y un pitido constante marcaba su pulso, recordándome que no era la vida quien lo sostenía, sino la tecnología. Me acerqué a la cama, tomé su mano y sentí que estaba fría, demasiado fría. Le acaricié el cabello como cuando era niño, buscando en su rostro alguna señal de que me reconocía. Y en ese instante, un médico entró, con esa expresión que uno sabe que trae malas noticias. Se paró junto a mí, miró los monitores y dijo con voz grave: «Cáncer de estómago en fase avanzada. Si hubiera recibido atención antes, habría tenido más tiempo». Esa frase me atravesó como una lanza. Más tiempo, como si la vida de mi hijo pudiera medirse en minutos robados por la indiferencia. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Todo lo que había imaginado en el taxi, la esperanza de verlo recuperarse, se desmoronaba. La culpa me golpeó otra vez, más fuerte que nunca. ¿Cuántas veces había llamado para saber si estaba bien? Y él con voz tranquila me decía que sí. ¿Cuántas veces su esposa me aseguraba que lo cuidaba? Y yo, tonta de mí, lo creí. De pronto, escuché un murmullo suave. Sus ojos, apenas entreabiertos, me buscaron. Y con un hilo de voz, dijo: «Te quiero, mamá». No me llamó por mi nombre, no me pidió nada, solo me regaló esas 3 palabras que cargaban toda una vida.
las mismas que me decía cuando era niño con fiebre y yo me quedaba junto a su cama. Me incliné sobre él, besé su frente y le susurré: «Yo también te quiero, hijo, con todo mi corazón. Estoy aquí, no te preocupes, no te voy a dejar solo». Quise creer que me escuchaba, que esas palabras podían darle un poco de paz en medio de tanto dolor. El pitido de la máquina comenzó a cambiar. La línea verde en la pantalla se volvió irregular, como si su corazón estuviera luchando contra una corriente demasiado fuerte. La enfermera llamó al médico, pero yo ya sabía lo que estaba pasando. Sentí como su mano se aflojaba en la mía, como su respiración se hacía más lenta, hasta que se detuvo. Y en ese momento, el mundo se volvió un silencio insoportable. El pitido emitió ese sonido continuo, frío, que anuncia que la vida se ha ido. Me quedé ahí, con su mano entre mis manos, incapaz de soltarla, como si pudiera convencerlo de quedarse. Las lágrimas caían sin permiso, y no intenté detenerlas. No había fuerza suficiente para contener ese dolor. Lo miré una última vez. Acaricié su rostro y pensé en todo lo que no alcanzamos a decirnos. El cáncer se lo llevó, pero la indiferencia y la mentira fueron las que le robaron el tiempo. Y yo, en ese instante, supe que mi vida ya no sería la misma, porque me habían arrebatado lo más valioso que tenía. Salí de la sala de cuidados intensivos tambaleándome, como si mis piernas ya no me pertenecieran. Tenía el corazón destrozado y una sensación ardiente en el pecho que no era solo dolor, era furia. Furia por cómo había terminado todo y por saber que la persona que juró cuidar de mi hijo estaba lejos, divirtiéndose. Apreté el teléfono en mi mano hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Marqué su número. El tono sonó 2, 3 veces hasta que, de fondo, escuché música alta, risas y el sonido de copas brindando. «¿Bueno?», dijo ella, con voz alegre como si nada hubiera pasado. «Soy Teresa». No me tembló la voz, aunque por dentro estaba a punto de romperme. Andrés ya no está». Hubo un breve silencio, tan breve que ni siquiera dio tiempo a pensar que se había quedado sin palabras. Y entonces, con un tono frío, distante, respondió: «Ya lo sé, pero no había nada que hacer. La vida sigue, ¿no?». Sentí que esas palabras eran como gasolina sobre el fuego que llevaba dentro. La vida sigue. ¿Cómo podía decir eso de un hombre que apenas horas antes respiraba, de un hijo que fue su compañero, su familia? Me quedé callada unos segundos, esperando quizá que recapacitara, que añadiera algo, aunque fuera un susurro de arrepentimiento. Pero no llegó nada, solo el eco de su música, más risas y el sonido de copas brindando. «¿Eso es todo lo que tienes para decir?», pregunté con la voz quebrada, pero firme. Ella soltó un suspiro y, sin cambiar el tono, dijo: «Mire, señora, yo también tengo derecho a vivir. Él estaba enfermo, no podía hacer nada. No voy a quedarme llorando toda la vida». Quise gritarle, decirle que eso no era amor, que eso no era humanidad, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Solo escuché un clic seco. Había colgado. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, viendo su nombre apagarse, como si se borrara de mi vida en ese instante. No había lágrimas en su voz, no había arrepentimiento, ni siquiera un gesto vacío de compasión. Nada. Y ahí lo entendí todo. El cáncer había matado a mi hijo,
pero el abandono lo había matado antes, y esa mujer, que ahora bailaba en un yate, jamás sabría el peso real de lo que había hecho. O tal vez sí, y simplemente no le importaba. Guardé el teléfono, respiré hondo y me prometí que no iba a dejar que esta historia terminara así en silencio. Él merecía justicia, aunque yo tuviera que enfrentarme al mundo entero para dársela. Volví a la casa de Andrés al día siguiente. No sé si buscaba consuelo, respuestas, o simplemente sentirme cerca de él aunque ya no estuviera. Abrí la puerta con las llaves que aún guardaba y el silencio me recibió como una bofetada. Todo estaba igual, pero vacío. El aire olía a polvo y abandono. Comencé a caminar por la sala, observando cada rincón, cada objeto que él había tocado alguna vez. Sobre la mesa había una pila de sobres sin abrir. Los tomé más por inercia que por curiosidad, y al abrir el primero, sentí que la sangre se me helaba. Era una factura reciente. Renta de yate, $95,000. Revisé otra, joyas Cartier, $28,000. Otra más, cena en hotel de lujo, $3,500. Y así, una tras otra, todas a nombre de Andrés. Pero yo sabía perfectamente que no era él quien disfrutaba de esas cosas. Mis manos comenzaron a temblar. No era solo el dinero, era la burla, la falta de respeto, la crueldad de gastar sin límites mientras él agonizaba en una cama de hospital. Me imaginé a Camila brindando con sus amigos, luciendo collares caros, sin una sola preocupación, y sentí una rabia tan pura que me costó respirar. Subí a su habitación y encontré un cajón desordenado. Entre papeles y recibos, confirmé lo que ya sospechaba. Cada gasto había salido de la cuenta de mi hijo. No quedaba casi nada. Había vaciado sus ahorros, su esfuerzo, su vida entera. Me senté en la cama, con todos esos papeles esparcidos frente a mí, y ahí, mirando el desastre que había dejado, tomé una decisión. No iba a permitir que Camila siguiera usando el nombre y el dinero de mi hijo para alimentar su vanidad. Saqué el teléfono, marqué su número y esta vez activé la videollamada. Apareció en la pantalla con el maquillaje intacto, el cabello perfectamente arreglado y detrás de ella, el mar. Estaba en el yate. «Camila», dije, con una calma que no sentía, «esta es la última vez que tocas un peso de mi hijo». Ella arqueó una ceja como si le pareciera divertido que yo me atreviera a decirle algo así. Movió los labios para responder, pero no le dio oportunidad. Colgué antes de escuchar una sola palabra más. Me quedé mirando el reflejo apagado de la pantalla. Por primera vez desde que todo empezó, no sentí que estaba a la defensiva. Ahora yo estaba al frente. Y si pensaba que se iba a salir con la suya, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. No perdí tiempo. Al día siguiente, con todos los documentos en una carpeta, marqué un número que hacía años no usaba. Era de mi viejo amigo, el coronel Ramiro Ortega, un hombre que conocía cada rincón de la agencia financiera militar. Él y yo habíamos compartido horas difíciles y sabía que si lo llamaba era porque el asunto era serio. «Teresa, ¿cuánto tiempo?», dijo con tono sorprendido pero atento. «Ramiro, necesito tu ayuda. Es sobre mi hijo Andrés». Le expliqué todo en pocos minutos: la enfermedad, el abandono, el dinero robado. No tuve que insistir mucho. En cuanto escuchó la palabra fraude, su voz cambió de inmediato. Nos citamos en una oficina discreta, lejos de miradas curiosas,
Me recibió con un abrazo breve pero firme y sin más formalidades me pidió los papeles. Saqué de mi bolso el poder notarial que Andrés me había dejado firmado hacía años, cuando se fue a vivir con Camila. En ese momento nunca imaginé cuánto iba a necesitarlo. Ramiro lo leyó con atención y cuando levantó la vista, asintió. Con esto tienes control total. Vamos a proceder ya mismo. Su manera de decirlo no dejaba espacio para dudas. Iba a actuar rápido. En menos de una hora había hecho varias llamadas y firmado órdenes. Las cuentas de Andrés fueron congeladas, todas las tarjetas anuladas. Si Camila intentaba usar un solo centavo, se encontraría con una transacción rechazada, que la haría entender que el juego se había acabado. Salí de esa oficina sintiendo que por primera vez, desde que murió mi hijo, estaba haciendo algo por él. No podía devolverle la vida, pero sí podía proteger lo que quedaba de ella. Pasaron apenas unas horas antes de que el teléfono sonara. En la pantalla, el nombre de Camila brillaba como una advertencia. Contesté o silencio, y lo primero que escuché fue su voz, pero no la voz dulce que fingía cuando hablaba con Andrés, sino un grito histérico. ¡Vas a arruinarme! Podía imaginarla en ese momento, el maquillaje corrido, el gesto de rabia al descubrir que sus tarjetas ya no funcionaban, que el dinero que creía suyo había desaparecido de sus manos. Me quedé en silencio, escuchando cómo su respiración se aceleraba al otro lado de la línea. No le debía explicaciones, no le debía nada. Y antes de que pudiera seguir gritando, simplemente colgué. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Afuera el día estaba tranquilo. Y yo sentía que el viento empezaba a soplar a mi favor. Volví a la casa de Andrés una vez más, esta vez con la mente más fría y el propósito más claro. No iba a buscar consuelo ni a revivir recuerdos, iba a buscar pruebas. Pruebas que mostraran al mundo quién era realmente Camila. Empecé por su escritorio. Allí, entre carpetas viejas y hojas sueltas, encontré una libreta de tapas negras gastada en las esquinas. Reconocí la letra de mi hijo al instante, esa caligrafía limpia, inclinada hacia la derecha, que tenía desde la escuela. Pasé las páginas con cuidado, como si temiera romperlas, y ahí estaban. Anotaciones ordenadas, cada una con una fecha y un monto. En una hoja escrito con bolígrafo azul, 30,000, medicinas. Unas páginas después, 50,000, reparar la casa. Y así muchas otras entradas con gastos claramente destinados a necesidades reales. Pero lo que me heló la sangre fue comprobar que esas mismas fechas coincidían en los extractos bancarios con compras absurdas. Un bolso de diseñador, un viaje a Cancún, un reloj de oro. Me senté en la cama con la libreta abierta sobre las piernas. Era como ver negro sobre blanco la historia de cómo Camila había ido vaciando la vida de Andrés. Él apuntaba cada gasto, pensando que el dinero se destinaba a su salud o a su hogar, y ella lo usaba para alimentar su vanidad. Seguí revisando cajones y encontré un viejo teléfono móvil que Andrés había dejado guardado. Lo encendí y tras varios intentos logré adivinar la contraseña, la fecha de nacimiento de su padre. No tardé en encontrar conversaciones archivadas que nunca imaginé leer. En un chat con una tal Mariana Bella, leí mensajes que me hicieron apretar el teléfono con rabia. Uno decía: «Me compré un bolso nuevo. Ese tonto no vivirá mucho más».
Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No solo era frialdad, era crueldad, dicha con una ligereza que me revolvió el estómago. Había más, comentarios burlones sobre sus visitas al hospital, quejas porque olía a medicamentos y incluso planes para vender el coche de Andrés antes de que lo reclamen los familiares. Cada palabra era un golpe más, y sin embargo me obligué a seguir leyendo. Necesitaba conocer toda la verdad, por dura que fuera. Guardé el teléfono y la libreta en una bolsa junto con las facturas y extractos. Lo que tenía en mis manos ya no era solo un testimonio de traición, era un expediente sólido, capaz de destrozar cualquier imagen que Camila intentara proyectar. Mientras cerraba la puerta de la habitación, me detuve un momento y miré alrededor. Ahí estaban los restos de la vida de mi hijo, pero también las piezas con las que yo iba a construir su justicia. Y en ese silencio me hice una promesa. Camila no solo iba a perder el dinero, iba a perder la máscara con la que había engañado a todos. Con todo el material en mi poder, supe que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Ya no bastaba con la indignación, ni siquiera con haberle cerrado el acceso al dinero. Ahora necesitaba un plan sólido, legal, que asegurara que Camila no pudiera volver a tocar nada que le perteneciera a mi hijo. Fui directamente al despacho de Héctor Salgado, un abogado reconocido por su dureza en casos de abuso financiero familiar. Era un hombre de voz grave y mirada penetrante, el tipo de persona que no se deja impresionar fácilmente. Cuando le entregué la carpeta con la libreta, los extractos bancarios y el teléfono con los mensajes, se acomodó en su silla y me miró con seriedad. «Señora Teresa, con esto podemos ir muy lejos», me dijo hojeando los documentos como si fueran piezas de un rompecabezas. Pasamos horas revisando cada gasto, cada fecha. Él fue cruzando información, comparando lo que Andrés había anotado con lo que aparecía en los movimientos bancarios. Cada coincidencia era una prueba más de que Camila había desviado dinero destinado a necesidades esenciales para gastarlo en lujos absurdos. «Esto es malversación y abuso patrimonial», afirmó, subrayando varias cifras en los papeles. «Podemos solicitar una orden judicial de congelamiento de bienes de inmediato». Me sorprendió la velocidad con la que comenzó a actuar. Llamó a un escribano para certificar la autenticidad de los mensajes y facturas. Envió solicitudes urgentes para obtener las grabaciones de seguridad de los bancos y comercios donde Camila había hecho compras. Todo debía estar atado, sin huecos por donde pudiera escaparse. Yo lo observaba trabajar y sentía una mezcla de orgullo y alivio. Por fin alguien estaba tomando en serio lo que había pasado. Ya no era solo mi palabra contra la suya. Era un caso armado, con pruebas irrefutables que hablaban por sí mismas. En un momento, Héctor levantó la vista y me dijo: «No se preocupe, señora. Esta mujer no volverá a tocar un centavo que no le pertenezca. Y si todo sale bien, podría enfrentar cargos». Firmé cada documento que me presentó, incluida la solicitud formal para congelar todos los bienes y cuentas a nombre de Camila. Al estampar mi firma final sentí una especie de descarga, como si en ese trazo estuviera devolviéndole a Andrés un pedazo de justicia. Al salir del despacho, el cielo estaba nublado y a punto de llover, pero yo ya no lo sentía como una amenaza. Para mí eran nubes que anunciaban una tormenta, y esta vez la tormenta no iba a caer sobre mí, iba a caer sobre ella. El día de la audiencia amaneció gris, como si el cielo supiera que lo que iba a ocurrir
no sería fácil para nadie. Me presenté en el tribunal con la carpeta de pruebas bajo el brazo, apretando tanto los dedos sobre el cartón que me quedaron marcas en la piel. A mi lado, el abogado Héctor caminaba con paso firme, seguro de que teníamos todo lo necesario para ganar. La sala estaba llena. Del otro lado, Camila entró con un vestido ajustado y gafas oscuras, como si quisiera esconderse, o quizás como si pensara que todavía podía impresionar a alguien. No me miró. Yo tampoco le di ese privilegio. El juez pidió silencio y el abogado comenzó a exponer el caso. En la pantalla grande se proyectaron una a una las fotos de Camila en el yate, sonriendo con una copa de vino en la mano, rodeada de amigos. Cada imagen parecía golpear a los presentes con más fuerza que la anterior. Luego, el médico de Andrés subió al estrado. Su voz era serena, pero sus palabras eran un martillo sobre la conciencia. Si el paciente hubiera recibido atención médica adecuada en los primeros meses de síntomas, habría tenido una expectativa de vida mucho mayor. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que las lágrimas me vencieran. El abogado continuó mostrando la libreta de Andrés y las facturas que coincidían con compras de lujo. Los mensajes a su amiga Mariana fueron leídos en voz alta. Algunos asistentes movían la cabeza con indignación. Otros susurraban comentarios de incredulidad. Finalmente, el juez habló. Su voz grave y clara resonó en toda la sala. Se concede a la señora Teresa Morales la administración total de la herencia de su hijo Andrés. La señora Camila queda inhabilitada para disponer de cualquier bien, cuenta o propiedad que haya pertenecido al fallecido. Se ordena su desalojo inmediato de la vivienda principal. No hubo aplausos, pero el silencio era más elocuente que cualquier ovación. Sentí un peso enorme caer de mis hombros, aunque sabía que ninguna resolución judicial me devolvería a mi hijo. Camila, en cambio, reaccionó como una fiera acorralada. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás, y comenzó a gritar insultos. Sus palabras eran veneno, pero yo me quedé inmóvil, mirándola con la misma calma con la que uno observa una tormenta desde detrás de una ventana cerrada. Los guardias la escoltaron fuera de la sala, mientras ella seguía pataleando y lanzando amenazas. Yo recogí mis papeles, respiré hondo y me dije a mí misma que al menos Andrés ya podía descansar sin que su memoria fuera ensuciada por su ambición. Después del juicio, la casa de Andrés volvió a ser mía legalmente, pero no la sentía como un trofeo ni como un botín. Era un lugar lleno de recuerdos, y en cada rincón todavía podía escuchar su risa o imaginarlo caminando hacia la cocina. No quería que su nombre se quedara atado solo a la tristeza. Tenía que transformarlo en algo que diera vida. Así nació la idea del Fondo Andrés. Un proyecto sencillo al principio. Reunir recursos para ayudar a enfermos de cáncer que, como mi hijo, no tenían acceso rápido a la atención que necesitaban. Hablé con médicos, con voluntarios, con asociaciones, y en pocas semanas comenzamos a dar las primeras ayudas. Cada peso que entraba era un grano de arena para salvar a alguien más de pasar por lo que Andrés sufrió. Fue en una de esas visitas al hospital cuando conocí a Mateo, un niño de apenas 8 años, delgado como un hilo, con unos ojos enormes que parecían contener más vida que su pequeño cuerpo. No tenía padres presentes.
Su madre había fallecido y su padre simplemente se había ido. Pasaba los días solo, acompañado por enfermeras que hacían lo que podían. Al principio solo le llevaba libros y jugos de fruta. Me sentaba junto a su cama a leerle como lo hacía con Andrés cuando era niño. Poco a poco, él comenzó a esperarme, y yo empecé a esperarlo a él. Había algo en su sonrisa, una mezcla de fragilidad y fuerza, que me recordaba que el amor no se acaba con la muerte, solo cambia de forma. Con el tiempo, no quise que Mateo fuera el niño del hospital al que yo visitaba. Quise que fuera mi familia. Los trámites no fueron fáciles. La edad y la burocracia parecían jugar en contra. Pero con paciencia y con la ayuda de algunos amigos, lo logré. Un día lo llevé a casa con una pequeña maleta y su primera noche la pasó durmiendo en la habitación que había sido de Andrés. No intenté reemplazar a nadie. Andrés siempre sería mi hijo y Mateo siempre tendría su propia historia. Pero desde que llegó, la casa volvió a tener risas, pasos apresurados, preguntas infinitas y, sobre todo, esperanza. Unos meses después lo llevé a conocer el mar. Era la primera vez que lo veía, y sus ojos brillaban como si hubieran descubierto un secreto. Caminamos por la orilla al atardecer, con el cielo pintado de naranja y rosa, y él me tomó la mano con fuerza. Me detuve un momento, miré al horizonte y susurré, como si Andrés pudiera oírme desde algún lugar. Hijo, tu nombre vivirá mientras yo respire. Mateo me miró curioso, pero sonrió sin preguntar. Y así seguimos caminando, dejando que las olas borraran nuestras huellas en la arena, pero no el camino que estábamos construyendo juntos. Ese día entendí que aunque la vida me había arrancado una parte del corazón, también me había dado otra oportunidad para amar. Y esta vez, no pensaba dejarla escapar. A veces, el dolor nos enseña que el amor no termina cuando alguien se va, solo cambia de lugar. Hoy, cada vez que camino por esa playa con Mateo, siento que Andrés camina con nosotros. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Ahora quiero escuchar la tuya. ¿Alguna vez has visto cómo alguien que confiabas traicionaba a quien más amabas? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda, siempre hay una forma de transformar el dolor en algo que valga la pena.